Ok, este es el video en español que debí de hacer hace meses, pero hasta ahorita llegué. Ok, este ahorita es mi jardín enfrente. Apenas salimos de invierno y pues apenas sacamos las plantas de la casa, del invernadero. En inglés es casa verde, no sé cuál es el nombre, pero sí, creo que es invernadero. Y miren, todas estas plantitas casi salieron de allá atrás. Sí teníamos unas cosas aquí en este lado, pero no era tanto y estaban todos dormidos, o sea que se veía todo muerto, pero todo está bien ahorita. Miren, aquí tengo mis sweet peas. Estos se comen así, o sea que a cada rato vengo y quito algunos y los como crudos. Creo que esta vez le voy a poder llevar unos a mi mamá porque la voy a visitar hoy. O sea que a ver si les llevo un poquitos. Y luego aquí está mi rosal con unos kales. Estos estuvieron afuera y los que estuvieron afuera fueron los primeros que fueron atacados con las plagas. Ese es aphids, no sé cómo se llaman en español, pero son chiquitos y se les aplastan. Es fácil de matarlas, el problema es que son muchos y les gusta ponerse en las partes delicadas de las plantas, o sea que cuesta un poco. Y miren, así nada más de tocarlo eso, las aplasté las que se me quedaron en el dedo y se ve todo feo. Ahora este es mi rosal, apenas está despertando. A ver. Luego aquí tengo mi otro rosal, el que ya empezó a florear. Y este rosal, huele riquísimo. Empieza así rojito, luego se hace como un poco amarillo y luego se pone rojo de nuevo, como que cambia un poquito de color. Y aquí unas plantas que tenía del año pasado, ya que nunca crecieron muy grandes en sí, por las plagas, que no pude cuidarlas bien el año pasado, no tuve mucho tiempo, pero como no crecieron, pero ahorita ya están listos para dar semillas. Usualmente viven 1 año y medio o 2 años. Y miren mis espinacas. Estas apenas las planté hace como 1 semana y media. No, este tiene como 2 y media o 3 semanas. Pero sí, ya con las lluvias que han empezado, o sea, se ven muy bien ahorita. Y aquí está el borage, que saqué de una maceta azul que tenía, una chiquita. Y son 3 en sí. Aquí está esta, luego está esta, luego esta y una se murió. No sé por qué, cuando lo trasplantamos quedó así y se murió. Pero aún así con esta parte muerta todavía la otra parte sigue funcionando. O sea que son fuertes. Pero miren, toda mi espinaca ahorita apenas empezó a crecer y están felices. A ellos les gusta el clima un poquito frío. Miren estas flores. Este es comestible, lo venden en la tienda así como ornamental, pero en sí es comestible. El único problema son los pesticidas que vienen, como no están marcados para comestibles, a veces vienen con muchos pesticidas, o sea que lo que voy a hacer es guardar las semillas y luego el próximo año los voy a plantar para que tenga un montón de esas plantas, y voy a poder comer esas. Pero esta en sí casi, unas hojitas sí las comí, pero no muchas. Esta es mi planta de goji y ya empezó a dar flores. El año pasado no nos dio fruta porque no estaba en su maceta, no estaba muy bien, pero ahora ya en una maceta grande ya está feliz. Usualmente son moradas, o sea que esta es una flor viejita y creo que ahorita apenas está experimentando la planta a ver si ya está listo para florear completamente. Miren. El que no quiere eso. El de la izquierda es una flor nueva. El de la derecha es de una flor viejecita. Pero ya con que empiecen a haber más flores, ya van a empezar a polinarse. No sé la palabra. A ver, y aquí está mi jujube. Ya empezó a salir las ramitas. Todas estas van a ser ramas nuevas y salen aquí donde tienen los, no sé, los granitos. No sé cómo se dice esto, pero donde tienen el node, el bump,
Ahí es donde salen un montón de ramas en el mismo lugar. Y el año pasado sí nos dio unas frutas. Estaban ricas, saben como a manzana más o menos, pero un poquito más dulces. A ver. Aquí, pues ahorita nada más estamos poniendo tierra nueva a todas las plantas que tenemos, y planté unos rabanitos, pero los rabanitos que crezco aquí casi nunca crecen muy grandes. Pero ahorita les estamos dando a todos les dimos un poco de tierra nueva para que tengan algo en que nutrirse ahorita las plantas, porque van a querer comer bastante para crecer. Miren, este es mi nopal. Y luego estamos viendo a ver si sobrevive o no, pero es una rama que cortamos en invierno y luego la plantamos aquí. Es de moras y tiene un montón de cositas verdes, pero no sabemos si ya ha hecho raíces o no. Luego mi piña, y luego aquí es donde tuve un melón. Miren, aquí está la pielecita. Pero todas las semillas, ya todos los gusanitos, las lombrices, ya se comieron eso y lo convirtieron en tierra. Pero las semillas siempre las dejan en paz. Y ya empezaron a salir un montón de plantitas de melón. O sea que a ver si alguno sobrevive, porque es temprano en el año. Pero a ver, tal vez sí. Aquí tengo mi kale. Y luego una planta de chaya. Las chayas sufrieron mucho este invierno. No muchos sobrevivieron, perdimos algunas, pero con que viva uno, con eso podemos hacer más plantitas. O sea que, y ahora ya aprendimos hasta qué clima pueden andar y cuál no. Este es un collard. Vi un video donde un señor dijo el repollo, creo que le llamó repollo, pero es collards en inglés. O sea que saben más o menos como a col, o un poquito a brócoli más o menos. Y miren, estos son mis sunchokes. Esos tienen unas, la raíz están gruesas, estilo jícama más o menos. No, estilo papas. Y eso, pero son blancas y luego se comen. Y pues a ver, voy a probar eso, a ver cómo nos va este año. Y luego aquí está un míspero. Y a ver, aquí está el guamúchil, a ver si regresa, porque el invierno perdió todas las hojitas y ya tiene como un mes y medio tal vez que se ha visto así, pero cuando lo doblo no se quebra, o sea que todavía está verde, o sea que estoy esperando a ver si sale. Y mientras aquí pues tierra nueva de nuevo, y usamos esto para green mulch, o sea, acolchonado o algo así creo en español, pero verde y fresco, porque así mantiene a las plantitas un poquito más calientes en la noche. Y luego aquí tengo más mísperos. Aquí es la chaya que sobrevivió mejor. Es la más fuerte que tenemos ahorita, pero no se ve muy bien. Pero vamos a ver, porque ahorita creo que ya quiere empezar a hacer cositas, ramitas nuevas. A ver. Y no sé por qué hay un helicóptero, pero hay un helicóptero hoy. Y a ver, esta es hollyhock. Mire, ya esta va a tener unas flores preciosas, ya que se acalienta un poquito. Aquí vamos a tener unos pececitos. Todo este invierno estuvimos capturando agua de la lluvia ahí. Y sí aguanta bastante. O sea que aquí vamos a tener nuestros pececitos. Y luego de esa misma agua vamos a echarle a nuestras plantas. Y así van a crecer muy felices. Porque les gusta las plantas, el agua de pececitos. Tiene mucha nutrición para las plantas. Y mire. Luego aquí está un olivo. No los dejamos que crezcan muy grandes. Más que nada porque son árboles y no tenemos mucho espacio. Pero los usamos para té bastante. O sea que de vez en cuando peloneamos algún arbolito ahí. Mira, esta es mi otra planta de goji. Y sí, ya por fin se despertaron. Y luego aquí tengo un poco de acelga.
Swiss chard, el selga suiza creo. Y sí, están ricas, pero ahorita no hemos podido comer suficiente. Ahora todo empezó a crecer muy rápido y todavía tenemos bastante de todo. Y las frutas ya empezaron a venir. Mire, estas son moras. A ver dónde están. Esta son moras. Moras, a ver, dice Morus alba Pakistan Red. Moras de Pakistán, rojas. Y sí, las probamos ya el año pasado y están muy ricas. O sea que esta planta queremos que crezca bastante, pero perdimos la parte principal. Se murió con la calor el año pasado. Se quemó. O sea que ahora ya estamos protegidos y ahora ya tenemos esta verdita blanca. O sea que ojalá que salga mejor este año. Y este es mi persimmon. Ya empezó a despertarse. El año pasado no me dio fruta, pero el año anterior venía con una fruta. O sea que no sé si este año va a dar o no, pero vamos a ver. Y mire, ya está altito. Y luego aquí, pues igual tenemos el trébol, aquí cuidando para que la planta esté más calientita, para que retenga el agua, porque pusimos un montón de semillas hace como una semana y ojalá que crezcan ya pronto. Y aquí está una bugambilia que empecé de un palito que traje de Los Ángeles, pero este año sí le costó un poquito más. El año pasado a este tiempo estaba más grande, pero al final de años lo cortamos para que se pudiera enfocar en las raíces, pero creo que le costó un poquito más crecer. Y miren, ya lo quebré. A ver, aquí está el níspero. Aquí está Hinata. Hi, Hinata. Y aquí pues nada más arrancamos todo lo que no queríamos. Esto lo vamos a arrancar ya que tengamos algo que plantar, pero mantiene a la tierra viva con organismos allá abajo, o sea que no queremos arrancar todo. Y luego aquí, mire, aquí está, esta es mi mandarina. Lo compramos con un regalo de que me dieron, el certificado en Lowe's. Y mire, ya tienen un montón de hojitas nuevas, o sea que ya se está despertando, pero no le he cambiado de maceta todavía, o sea que tengo que hacerlo, pero es una mandarina. Y luego aquí está un kumquat. No sé cómo se dice kumquat en español, pero es miren, Indio Mandarin Quat. Y a ver, y esto, miren, tiene un montón de hojitas. Ajá. Y el limón que siempre le reclamaba a John que no me dejaba tirarlo, deshacerme. Este año ya por fin, creo que me escuchó el año pasado que me quejé tanto. Y miren, por fin ya tiene florecitas. Y huele rico. Ahorita ya está quedando un poquito más verde ya que lo sacamos del invernadero. Y luego aquí tengo nopal y creo que nada más tengo 2 o 3 ¿cómo se llama? Ay, miren, esta plaga está fea. Pero strawberries, fresas. Nada más como 2 o 3 sobrevivieron de las 20 y algo. Por eso como que estoy más enojada con Lowe's ahora. Y luego aquí está otro rosal. Excuse me, dog. Un rosal. Y luego también un cactus. Y luego aquí tenemos un kale. Luego ya el epazote ya se empezó a despertar. O sea que todo esto se lo vamos a llevar a mi mamá. Porque ahorita como sigue lloviendo, si lo dejo acá, le empieza a dar una plaga, rust. Le entra una plaga. O sea que de todos modos lo tengo que cortar todo ahorita. O sea que hoy se lo llevo a mi mamá. Lo otro míspero. No sé si es míspero o níspero. Pero yo le digo míspero porque no sé. Ok, y hay otros 2 más. Luego otras lechugas que las que sí sobrevivieron todo el invierno porque les pusimos un montón aquí, pero se congelaba y algunos se morían. O sea que estos son los más fuertes y de estos vamos a guardar semillas. Y por fin pudimos crecer otro. Este es un French sorrel.
no sé cómo se dice en español, pero sabe más o menos a trébol. Y tenía uno el año o dos años, pero por fin lo pudimos matar y por fin nos gustó. O sea que nos aprovechamos y no dejamos que creciera. O sea que por fin ahora ya tenemos otro. Pero lo vamos a cuidar más. Y a ver, aquí está toda el menta que está saliendo ahorita, ya se está despertando con el níspero. Esto lo tenía antes, pero estaba grande, pero tenía muchos aphids y whiteflies. Y, o sea que lo tuve que cortar todo hasta, digamos que ni siquiera se veían nada de hojitas o de ramitas por aquí y ya. Ya todo está creciendo mejor. Aquí más epazote. Más epazote, tengo un montón de epazote y todos estos crecen bien grandes, crecen altos y luego todos con un montón de ramas. Miren, otro epazote. Y luego aquí no sé qué voy a plantar ahí, pero ahí tenía un mother-in-law's tongue, no sé cómo se dice en español, pero ese siempre me ha costado. Y aquí junto a Pepe está un blackberry. Creo que se llama también mora en español, no sé. Luego tengo estas. El año pasado estos quedaron más grandes, o sea que este año los dejamos aquí afuera, no los llevamos al invernadero, o sea que sufrieron más y tampoco creció tan bonito, pero como no es comestible no era prioridad, pero al menos sobrevivió. Y este es una petunia mexicana, en inglés es Mexican petunia. Luego aquí un aloe, un pinito, es un pino, pero chiquito. Y luego mi arbolito de más ¿cómo se llama? Olivo, mi árbol de olivo. Y mira, aquí todo le quitamos cada vez que queremos uno de esos, que queremos té, pero no les importa, son muy resistibles a todo. Luego aquí tengo más aloe y cactus, nopal. Luego el rosemary está sufriendo un poquito. Cuando empezó la calor, lo movimos de donde estaba y lo pusimos donde hacía mucha calor. Y luego se nos olvidó echarle agüita, o sea que como que se quemó un poquito. Luego es un árbol de higos. Sembramos la ramita aquí el año pasado. Y ahorita ya está una ramita nueva grandecita. En sí ya lo habíamos descartado, creíamos que se había muerto, o sea que lo dejamos a un lado. Y en otoño es cuando vimos que había una ramita que estaba creciendo. Y luego aquí está mi piña y mis otras acelgas. Comemos bastantes hojitas de estos, o sea que siempre tenemos acelga aquí. Y también tenemos un green mulch que está protegiendo la planta, porque como trajimos del invernadero, entonces se iba a quemar las plantas, se iba a calentar muy rápido y no estaba acostumbrado, o sea que pobrecitas plantas, queríamos protegerlas. Y así también mantiene un poquito de calor en la noche. Y miren, aquí está una fresa, y luego aquí que tenía otro, no sobrevivió. Aquí que tenía otro tampoco sobrevivió. O sea que todas las fresas que saqué de las bolsitas que vendían las raíces, casi todas ya estaban podridas. O sea que ya, no sobrevivieron. Aquí está Spicy y ahí está Momo. Momo apenas se despertó. Y es mi árbol de collards, repollo, me imagino. Y mira, está precioso. Solo que este año ya empezó a dar flor, o sea que ya no va a crecer muy bien. Ahorita van a ser semillas, pero como creció tan bonito, le vamos a coleccionar las semillas para plantarlos el año próximo. Pero sí, ahorita ya empezó a sacar un montón de ramitas al lado que van a tener sus flores, solo que esta yo me la comí porque sabe a brócoli, y brócoli fresco sabe muy rico, o sea que miren, pero está bonito. Creció grande también. Aquí y luego abajo aquí ese también es de esa
planta, solo que esas 3 las saqué de una maceta porque ya estaban casi muertas y las planté ahí nada más porque se me ocurrió. O sea que las otras nunca se repusieron muy bien, pero esta sí. Luego está tabaco atrás, este es tabaco. Y está creciendo bien. Yo creí que tenía que no le gustaba el frío, pero no, está creciendo súper bien. Y luego aquí están unas aloes, no sé cómo se dice, sábila, creo que es sábila. Y luego unos tomatitos, son los mismos tomatitos que tuvimos el año pasado, pero ojalá que esta vez sí salga mejor, porque el año pasado no salieron muy bien, pero sí queremos esos sabores, o sea que lo volvimos a comprar. Y a ver, aquí nada más rapidito, aquí para que vean dónde está el progreso, porque ya se está empezando a ver un poco de progreso aquí. Ya van a empezar a florear. Y aviso que mi batería ya está menos de 15%, o sea que si se muere, sorry. Pero esa es la ventana. Luego aquí tenemos poppies, las florecitas de California. Está jugando Pepe y Nicola. Esos son los más bebés que tenemos. Y ahí se va a quedar un rato Pepe, porque a Pepe le cuesta bajarse porque está un poco chunky. A ver. Y estos estamos esperando a ver si logran crecer raíces. Y vamos a ver. Y plantamos un poquito de semillas también. Aquí le agregamos acolchonado. Me imagino que ese es el nombre. Veo un señor que tiene su canal en español y creo que eso dijo que era el nombre. Y miren cómo está reteniendo todo un montón de agua, de humedad. Oh, sorry Jimmy. Es un miren, a ver, aquí, es un red wiggler. Antes me daban mucho miedo, pero ya después de unos años ya me he acostumbrado a ellos, y en sí porque son buenos para la tierra y ayudan tanto a las raíces de las plantas que son necesarios. O sea que ya no les tengo tanto miedo, al menos que sea por sorpresa, pero ahora sí los puedo agarrar yo solita. Luego esta planta es un dandelion. En sí es una hierba. La mayoría de la gente las arranca y todo, pero a mí se me hacen bonitas. Primero tienen sus florecitas amarillas y luego se vuelven así como algodoncito. Y a mí se me hacen bonitas, o sea que si se me hacen bonitas a mí, se quedan. Y luego aquí tengo más trébol. Ahorita están cerradas las flores porque está muy nublado, pero normalmente están abiertas y se ven preciosas porque tengo un montón de flores así. Ahí va Pepe, ahí va Pepe. Se subió rapidísimo, pero sí le cuesta bajarse. A ver, y aquí está mi Buda. Y aquí voy a hacer una columna. Más que nada voy a hacer que sea como que se vea como una palmera. Pero todavía no he terminado de cortarla bien. Y aquí tenemos unas plantas que pues ya se están despertando. Ya la lavanda ya están creciendo, ya se ven grandecitas. Ya vemos los tips green, sí, las puntitas ya están verdes y ya tienen hojitas nuevas. Luego aquí, miren las calendulas. Esas, crecen bien aquí. No sabía. Ay, este es el borage. Y apenas empezó a hacer flores. Va a ser un montón. El año pasado lo tuvimos por primera vez y saben muy ricos. Saben a pepino, pero un poquito dulce. Miren, aquí andan, aquí está todos un montón de hojitas, y estas cuando están chiquitas se les puede poner en jugo o lo que sea, y saben a cucumber. El único problema es que están un poquito fuzzy, tienen cabellitos,
o sea que cuando lo come están un poquito, tienen mucho cabellito, pero no pican en sí, no pican feo. Están suaves los cabellitos, pero aún así como que la textura es algo nuevo. Y aquí está una abejita que encontré que se había ahogado en uno de los botes de agua. O sea que lo puse ahí para que la naturaleza lo regrese. Y miren, aquí el artichoke ya está creciendo, ya se ve grande, está feliz. A cada rato le tenemos que cortar unas hojas porque están tan grandes que se caen. O sea que a cada rato lo limpiamos, pero en sí se mantiene bonito aún así. Spicy. Y luego le hemos estado agregando acolchonado aquí. Y luego las plantitas ya empezaron a llenarse entre sí. O sea que, miren, todo va bien aquí. Mumu. Ay, Mumu. Pero creo que esto es todo por ahorita porque ya mi phone se va a apagar. Oh, pero miren rapidito. Ahí. Eso apenas lo hicimos hace una semana y media, 2 semanas. Nos quedamos toda una noche haciéndolo casi ahí en la oscuridad. Terminamos, pero terminó viéndose bonito. Y ya está empezando a lloviznar. Y estoy usando mi phone, o sea que no quiero que se moje. Pero aquí está el catio. ¿Ven? Y luego, esto es lo que tenemos ahorita. Ahí tengo que rellenarle agua antes de irme hoy. Y luego la comida también a mis gatitos. Pero así es como se ve ahorita. Ahí está el árbol de limón. Luego aquí está mi pepper. Todas las macetas las llené lo más que pude con abono y tierra nueva. Y luego también limpié todas las plantas que no deben de estar aquí, porque ahora las plantas principales ya empezaron a crecer. O sea que necesitan toda la nutrición que se pueda. El bottle tower que tengo aquí ya empezó. Ok, so empezó a llover. O sea que ya no pude seguir grabando allá afuera y también se apagó mi teléfono. Pero aquí es en la parte que está cubierta, o sea que les puedo enseñar un poquito ya que cargué mi teléfono por unos 5 minutos. A ver, miren. Aquí está. Todavía no tengo mucho tiempo, pero algo. Aquí está Puchi. Tenemos otras plantas más por allá. Allá atrás todavía lo estábamos limpiando. Aquí está Pepe. Pero mientras pude sacar esto, ahorita nada más la parte donde hemos pasado. Aquí está el repollo. Todo esto se lo voy a llevar a mi mamá. Luego este snap peas. Y luego tenemos la lechuga la puse hasta abajo. Ups. O sea que se van a aplastar un poco. Luego un poquito de esta lechuga. Todo esto es epazote, pero está gruesa la bolsita, o sea que hay bastante. Y luego aquí está un poco de té. Luego Swiss chard, ya no ocupo en esta bolsa, o sea que tuvo que tener su propia bolsa. Y tengo más, pero ahorita ya con la lluvia no puedo estar enfrente. En sí no está muy fuerte, pero mi teléfono no puede estar muy fuerte. Pero ya, eso es todo. A ver. Papuch.